Gracias, diputado Coloma. Continuando con el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, le damos nuevamente la palabra al diputado Luis Pardo. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. He pedido nuevamente en el tiempo de Renovación Nacional la oportunidad de rebatir algunos temas que se han señalado en esta sala. Por su intermedio, presidente, la colega Carmen Hertz ha aludido al bloqueo de los Estados Unidos. Yo quiero señalar que lo que Estados Unidos ha bloqueado son las cuentas de unos jerarcas corruptos que registran fortunas de miles de millones de dólares. No estoy exagerando, estamos hablando de fortunas de 1.200 millones de dólares de personas que han servido como ministros y colaboradores y o familiares de los jerarcas del entonces comandante Chávez y del ahora presidente Maduro. De manera que, pero paralelamente Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de petróleo de Venezuela, porque Venezuela tiene hipotecado el resto de su petróleo a los préstamos que le ha hecho China y Rusia, de manera que Venezuela está comiendo hoy día lo poco que tiene gracias a que Estados Unidos sigue comprándole el petróleo y por lo tanto es totalmente improcedente hacer referencia a ese supuesto bloqueo. Pero más importante que eso, me interesa responder respecto de por qué no se llegó a un acuerdo al auspicio o bajo el auspicio de la mediación del señor Zapatero, que efectivamente es un chavista, absolutamente chavista. Me sorprende que se diga que es una persona imparcial. Pero recordemos que en Venezuela hubo elecciones parlamentarias, se eligió una Asamblea Nacional donde hubo una abrumadora mayoría de la oposición y lo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro fue primero intentar desconocer esas elecciones, seguir con la práctica de invalidar la elección de algunos opositores adjudicándoles sentencias o causas administrativas y penales y finalmente cuando no le resultaron ninguna de las tretas antiguas, simplemente desconoció a la Asamblea Nacional, convocó fuera de todo marco constitucional a la conformación de una asamblea constituyente que suplantó las autoridades y las facultades de la Asamblea Nacional, que era el órgano mandatado por el pueblo. ¿Cómo entonces se va a justificar que hoy día se confíe nuevamente para unas elecciones igualmente espurias, fuera de plazo, con un Consejo Nacional Electoral totalmente controlado por el gobierno? Dicho sea de paso, ese Consejo Nacional Electoral, que tiene 5 rectores, debieron haber sido renovados por la propia Asamblea Nacional, pero como el presidente Maduro desconoció la Asamblea Nacional, siguen ahí los rectores de la confianza del régimen. ¿Cómo se va a concordar elecciones con un gobierno que actúa de esa manera y que desconoce absolutamente no solo las más elementales normas de la democracia, sino que tiene esta desfachatez y este descaro de actuar de esa forma? Quiero complementar lo que señalaba por su intermedio, presidente, el diputado Coloma. El informe de la OEA, a partir de un panel de expertos internacionales, informó de 131 asesinatos de manifestantes, jóvenes que murieron asesinados en las marchas, 8.292 ejecuciones extrajudiciales, 12.000 detenciones arbitrarias, 289 casos de tortura, 192 violaciones de personas bajo el control del Estado. ¿Cómo es posible que frente a una crisis de esta magnitud, frente a una dictadura que actúa de esta forma, sigamos todavía postulando, como postula la diputada Hertz por su intermedio, presidente, que hay que negociar con ese régimen y que hay que validar elecciones hechas bajo esos parámetros ya ni siquiera democráticos, sino que totalmente inmorales? Yo reitero, señor presidente, nuestro respaldo a la posición firme del gobierno de Chile y del Grupo de Lima. Es la única forma en que Venezuela va a poder someterse nuevamente a las reglas de la democracia y recuperar para los venezolanos no solo la libertad de elegir, sino que también la posibilidad de vivir en un país digno donde no tengan que mendigar la comida a través de las elecciones fraudulentas que promueve el gobierno de Nicolás Maduro. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado señor